Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a su canal Mari Tejidos. Yo soy Mari y es para mí todo un placer compartir con ustedes un nuevo tutorial. En la clase de hoy vamos a realizar este hermoso diseño, un bolso elaborado con punto medio alto y punto alto que da ese efecto relieve. Es un bolso que destaca desde cualquier ángulo, muy bonito, muy fácil de realizar y es bastante elegante. Miren qué belleza, cómo se ven esos puntos bien marcados, bien distintivos y muy diferentes a los demás. También estaremos realizando la manigueta. Miren que es una manigueta diferente con un excelente acabado. La bolsa por dentro es bastante espaciosa. Te invito a que me acompañes hasta el final de la clase, que disfrutes el proceso y lo pongas en práctica. Si es así, por favor no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Eso me motiva a seguir compartiendo con ustedes estas hermosas clases, y si son nuevos en el canal y aún no se han suscrito, no esperen más para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Seguimos ahora con la lista de materiales y después el paso a paso. Estaremos trabajando con los siguientes materiales. Los herrajes y accesorios los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace a su página de compras. Tenemos tijera, cinta métrica, dos argollas mosquetón de 3 centímetros de diámetro, un broche imantado con los espacios para realizar costura, una placa personalizada con el nombre del canal, esta es opcional, dos campanas, aguja de tejer de 6 milímetros, esta será nuestra aguja principal, aguja de tejer de 3.5 milímetros, la usaremos para esconder hebras. Vamos a trabajar con trapillo de trapillo ovillo. Este es un trapillo premium industrializado con una hebra de 3 centímetros de ancho. Miren qué color tan bonito. Este es azul rey y en la descripción del video les voy a dejar la cantidad exacta que nos estaremos gastando en este proyecto. También te voy a dejar ahí el enlace a su página de compras por si estás interesada en adquirir este material. Comenzamos trabajando un nudo deslizado y tejeremos 21 cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos, orejita en el ganchillo, tomamos nuevamente hebra y deslizamos. Continuamos trabajando hasta completar las 21. Completé las cadenetas. Vamos a realizar ahora una adicional. Este va a ser nuestro punto de altura para un total de 22 cadenetas. Recuerden que esta no la estaremos contando en los puntos, simplemente nos estará ayudando para realizar las subidas. Entonces acá giramos la pieza y trabajaremos en la parte de atrás donde están las lomitas. Vamos a saltarnos la primera y trabajamos acá en la segunda, acá en esta. Realizaremos un punto medio alto debajo de cada una hasta llegar acá a la última. Para trabajar este punto colocamos hebra sobre la aguja, pasamos debajo de la segunda lomita, tomamos hebra, llevamos hacia adelante y aquí nos quedan 3 orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra nuevamente y pasamos debajo de las 3. Ya tenemos aquí nuestro primer punto medio alto. Tomamos hebra nuevamente y pasamos debajo de la siguiente lomita. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante y aquí nos quedan 3 orejitas en la aguja. Tomamos hebra nueva y pasamos debajo de todas. De esta forma cerramos el punto y miren cómo nos va quedando. Realizamos el siguiente. Tomamos hebra y pasamos por todas.
Continuamos realizando el proceso hasta llegar acá a la última lomita. Llegamos a la última lomita, tomamos hebra, pasamos debajo y realizamos aquí el último punto medio alto. Finalizamos esta primera vuelta. Mira cómo quedan los puntos, así se ven en la parte de atrás. Vamos a realizar ahora una cadeneta de altura y giramos la pieza. Acá para la segunda vuelta vamos a trabajar con punto medio alto. Continuamos. Aquí pasamos la aguja debajo de la cadeneta completa, acá debajo de toda, comenzando siempre en la segunda. Cada vez que inicien una vuelta, el primer punto lo van a trabajar en la segunda cadeneta. Recuerden que la primera será siempre el punto de altura. Entonces pasamos acá debajo de la cadeneta completa y realizamos punto medio alto. Tomamos hebra y aquí realizamos el primer punto. Pasamos debajo de la siguiente y cerramos. Tomamos hebra, realizamos el siguiente punto. Continuamos trabajando los puntos de esta forma hasta llegar al último. Llegamos aquí al último punto, tomamos hebra y pasamos debajo de la cadeneta completa. Tomamos hebra nuevamente y llevamos hacia adelante y damos altura. La altura la estaremos manejando a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra nuevamente y pasamos por las 3. Realizamos aquí el punto de altura y hemos finalizado ya la vuelta número 2. Mira cómo se ven los puntos medio altos, qué bonitos. Aquí realizamos un total de 21 puntos. Verifica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Es la misma cantidad de puntos que estaremos trabajando en todas las vueltas. Entonces aquí giramos la pieza y vamos a trabajar ahora la vuelta número 3. En esta vuelta vamos a iniciar con el patrón de puntos con el que vamos a trabajar este proyecto. Continuamos realizando punto medio alto, pero vamos a agregar ahora un punto adicional y este va a ser el punto alto. Este punto lo vamos a usar para trabajar punto en relieve. Quiere decir que estaremos combinando punto medio alto, punto alto, punto medio alto y punto alto. Entonces vamos a tomar hebra, iniciamos realizando el punto medio alto, pasamos debajo de la cadeneta completa, siempre trabajamos en la segunda, tomamos hebra y realizamos el punto medio alto. Para trabajar ahora el punto alto, quiero que presten mucha atención porque este lo vamos a hacer en la base del siguiente punto. Miren que aquí está la siguiente cadeneta. Vamos a bajar y lo vamos a hacer aquí. Miren que este punto hace parte del primero. Entonces vamos a trabajar en el segundo punto, en la parte de abajo, acá. Miren que esta es la primera vuelta que realizamos de punto medio alto. Pasamos la aguja aquí. Tomamos hebra. Nos guiamos por la segunda cadeneta y bajamos acá. Miren que es el segundo punto. Pasamos aquí de ladito. Tomamos hebra. Pasamos debajo. Y aquí damos altura. La altura la vamos a dar
aquí hasta la mitad. Aquí. Miren, hasta que lleguen acá. Tenemos 3 orejitas. Tomamos hebra, pasamos debajo de las 2 primeras. Y ahora sí, damos altura hasta el nivel de la orejita que está en el ganchillo. Aquí. Miren que aquí nos quedan 2. Tomamos hebra nuevamente y pasamos por las 2. Aquí hemos realizado punto alto en relieve. Ahora vamos a realizar el punto medio alto. Debemos tener en cuenta que para trabajarlo debemos saltarnos la cadeneta donde realizamos el punto alto. Entonces trabajamos en la siguiente, acá. Recuerden que es combinando, entonces aquí se realizó el punto alto, en la siguiente punto medio alto. Aquí. Acá en la siguiente punto alto, pero lo hacemos acá en el punto de abajo. Entonces siempre nos saltamos esta. Punto medio alto, punto alto, pero trabajándolo de este lado. Tomamos hebra, saltamos la siguiente cadeneta, trabajamos acá. Punto alto, tomamos hebra, miren que aquí está la siguiente cadeneta, vamos a la parte de abajo, aquí realizamos punto alto, este espacio viene siendo el punto medio alto y acá cadeneta y debajo queda el siguiente punto. Pasamos la aguja del ladito, tomamos hebra, damos altura hasta llegar a la cadeneta, tomamos hebra, pasamos por las 2 primeras, ahora damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Miren que le estamos dando la altura suficiente para que la pieza no se vaya a encoger. Entonces seguimos con el punto medio alto, saltamos la cadeneta del punto alto, trabajamos en la siguiente. ¿Por qué? Porque miren que el punto alto ocupa este espacio. Si realizan el punto aquí, se les va a piñar o se les va a apilar mucho punto. Entonces, para seguir trabajando con la misma cantidad de puntos, que son 21, debemos trabajarlo de esta forma. Dejamos esta cadeneta que equivale a este punto y trabajamos acá en la siguiente. Tomamos hebra, pasamos debajo y realizamos punto medio alto. Punto alto, aquí en la siguiente bajamos, mírenlo aquí. Entonces tenemos acá punto alto, saltamos el siguiente y trabajamos acá. Bajamos, pasamos de ladito, tomamos hebra, damos altura hasta la cadeneta, tomamos hebra y pasamos por las 2 primeras, damos altura hasta la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Mira cómo se ve la secuencia y cómo va quedando el punto. Mira que está encima. Realizamos acá punto medio alto, saltamos la cadeneta, trabajamos en la siguiente. Mira que aquí te puedes ir guiando. Aquí trabajaste, saltas esta y trabajas en la siguiente. Das altura hasta la mitad y continúas cerrando el punto.
Seguimos la secuencia, saltamos esta. Vamos a realizar acá los últimos 2 puntos. Realizamos ya punto medio alto, tomamos hebra, pasamos debajo de la cadenita siguiente y acá, mira que saltamos un punto, realizamos el punto alto. Acá en la última realizamos punto medio alto. Míralo acá. Entonces mira que finalizamos con punto medio alto y iniciamos también con punto medio alto. Así se ve esta tercera vuelta. Punto medio alto, punto alto en relieve, punto medio alto, punto alto. Trabajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos altos en relieve y 11 puntos medio altos para un total de 21 puntos. Hacemos de este lado cadeneta de altura y damos vuelta a la pieza. Vamos a trabajar ahora la cuarta vuelta y en esta realizaremos solo puntos medio altos. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta completa. Aquí. Tomamos hebra, pasamos debajo de la segunda y realizamos el punto medio alto. Debajo de la siguiente. Trabajamos los puntos hasta llegar acá a la última cadeneta. Vamos a realizar el último punto. Realizamos cadeneta de altura y finalizamos ya la vuelta número 4. Giramos la pieza y acá, para iniciar la vuelta número 5, vamos a estar repitiendo el patrón de punto medio alto, punto alto, punto medio alto, punto alto. Trabajaremos la misma secuencia que realizamos en la vuelta número 3. Iniciamos con punto medio alto, tomamos hebra y realizamos el punto alto. Este lo vamos a hacer acá donde está el punto alto de la vuelta anterior. Miren aquí, pasamos debajo. Entonces ya los puntos altos lo vamos a estar realizando debajo del punto alto, acá, acá. Pasamos debajo del punto. Tomamos hebra, damos altura hasta la cadeneta. Tomamos hebra, pasamos por las 2 primeras y aquí damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos el punto. Nos saltamos el punto y trabajamos en el siguiente punto medio alto. Tomamos hebra, realizamos punto alto,
Miren que debajo del punto alto anterior acá trabajamos en el siguiente punto, dejando la cadeneta del punto alto. Seguimos la secuencia hasta llegar acá a los últimos dos puntos. Llegamos a las últimas dos cadenetas, tomamos hebra y acá debemos realizar punto alto. Mira que aquí realizamos punto medio alto. Entonces pasamos la aguja debajo del punto, mira que lo hacemos de ladito, tomamos hebra, damos altura hasta la cadeneta, pasamos por las dos y aquí damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos. Realizamos el último punto en relieve y acá de este lado nos queda la última cadeneta. Miren aquí. Tomamos hebra y realizamos el punto medio alto. Finalizamos con punto medio alto y acá iniciamos con punto medio alto. Siempre la secuencia se inicia y se finaliza con punto medio alto. Entonces acá realizamos cadeneta de altura y finalizamos ya la vuelta número 5. Mira cómo se ven ya los puntos. Es una combinación muy bonita. Me encanta cómo queda la secuencia. Completé la altura de la pieza. Les muestro cómo quedaron los puntos. Miren cómo se ven en alto relieve. Bien bonitos. Todos organizados y del mismo tamaño. Les recomiendo darle la altura al punto tal cual como les explico en la clase. Les muestro cómo se ve la pieza en la parte de atrás. Aquí trabajé un total de 31 vueltas y finalicé combinando punto medio alto, punto en relieve, punto medio alto, punto en relieve. Esa fue la última vuelta, que es la número 31. Te voy a mostrar cómo vas a identificar cada una de ellas. Nos ubicamos acá en la primera que realizamos y cada punto en relieve, cada lomita son 2 vueltas. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y con la primera que realizamos 31. Les voy a dar ahora las medidas. De largo tenemos 36 centímetros, de ancho 22 centímetros. Para trabajar este bolso un poquito más grande, lo primero que debes hacer es aumentar las cadenetas de inicio. Estas deben ser siempre número impar. Mira que nosotros comenzamos con 22 cadenetas contando la cadeneta de altura. Quiere decir que trabajamos sobre una base de 21 puntos. ¿Por qué debes hacerlo de esta forma? Para que al momento de trabajar el patrón puedas iniciar con punto medio alto, seguir la secuencia y finalizar acá también con punto medio alto. De esta forma puedes ir agregando las cadenetas hasta llegar al ancho deseado. Y si quieres realizar la pieza un poquito más alta, continúas trabajando las vueltas combinando los dos patrones de puntos, teniendo en cuenta que el último debe finalizar con punto medio alto, punto alto,
punto alto, para que la pieza se vea más pareja y quede igual al inicio. Cuando estés trabajando en la pieza, te vas a dar cuenta que esta tiende a cerrar un poco, y esto es normal por el punto que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque él tiende a cerrar. Entonces, siempre que finalices una vuelta, ves acomodando y organizando los puntos para ir dándole forma a la pieza. Continuamos ahora trabajando una vuelta de punto bajo alrededor de la pieza para darle un mejor acabado. Nos ubicamos aquí en el último punto, ya realizamos cadeneta de altura y vamos a trabajar acá en el primer punto. Aquí miren que aquí van a notar que tenemos un punto, una lomita, dos hebras. ¿Por qué? Porque estas son las de punto medio alto. Entonces van a pasar la aguja aquí en este primer punto. Miren que aquí tenemos dos hebras y aquí realizaremos un aumento de 2 puntos. Pasamos debajo de estas dos, realizamos 1 y 2 puntos. Acá de este lado pasamos la aguja aquí debajo de esta hebra y acá debajo de estas dos hebras. Miren que aquí hay una lomita y acá hay una lomita. Aquí en el centro vamos a trabajar 2 puntos, realizando uno de este lado y uno acá. Acá realizamos uno de este lado y uno acá. Okay. No vamos a trabajar puntos debajo de la lomita porque entonces nos quedarían más puntos de lo necesario. Entonces pasamos acá. Debajo de estas dos hebras. Aquí. Miren que aquí podemos ver la división. Entonces vamos a trabajar los puntos aquí y aquí. Aquí y aquí. Miren, aquí está la división. Pasamos al ladito. Realizamos el punto. Aquí debajo de las dos primeras hebras. Pasamos de este lado. Continuamos trabajando 2 puntos hasta llegar acá al último, donde realizaremos un aumento. Llegamos al último punto. Aquí vamos a trabajar el aumento doble como lo hicimos acá en el primer punto del lateral. Entonces estamos trabajando un aumento en el primero del lateral y en el último de este lado. Pasamos aquí debajo de estas dos hebras. Miren que estas dos hebras pertenecen a la primera vuelta que trabajamos. Entonces pasamos acá. Realizamos 2 puntos. 1. 2. Aquí vamos a trabajar ahora punto bajo debajo de cada cadeneta y aprovechamos para ir escondiendo la hebra sobrante. Entonces acá pasamos debajo. Miren que es la primera cadeneta. Debajo de la siguiente. Acá.
Vamos a trabajar los últimos 2 puntos para completar de este lado un total de 21 puntos. Acá no les dije, pero contando el punto del aumento, el último que realizamos y el primero, tenemos aquí un total de 33 puntos. Esta misma cantidad de puntos es la que debemos realizar de este lado. Igual forma, esta acá. Debemos trabajar 21 puntos también. Entonces aquí pasamos debajo de la cadeneta y realizamos punto bajo y acá en la última. Miren que así quedaron. La pieza se ve mejor acabada con el borde de punto bajo. Acá de este lado, en el primer punto, aquí van a trabajar los 2 puntos de aumento. Pasamos aquí, realizamos 1 y 2. Ya acá de este lado podemos identificar las hebras más largas. Mírenlas aquí. En medio de estas 2 hebras, aquí realizan un punto y acá otro. Pasan a la siguiente, realizan un punto y acá otro. Entonces se guían por estas hebras. Mírenlas aquí donde están. En el centro aquí realizan un punto y acá otro. Pasan al siguiente y así van trabajando los puntos de este lateral. Vamos acá debajo de la lomita y realizamos un punto. Acá le siguen 2 hebras, pasamos debajo de esas 2 y realizamos el siguiente punto. Ya acá sigue la hebra larga, pasamos al ladito donde está la lomita y realizamos el punto. Acá ya podemos ver las 2 hebras, pasamos debajo de esas 2 y miren cómo se ve. Aquí está la hebra larga, aquí está la otra y dentro 2 puntos. Aquí está la larga, acá se ve la otra y dentro 2 puntos. Entonces miren, aquí está la siguiente, al ladito realizamos el punto. Seguido aquí del otro punto y aquí ya está la hebra larga nuevamente. Continuamos realizando de esta forma los puntos bajos por toda la orilla hasta llegar acá al último punto. Completé los puntos contando el primer aumento, tenemos ya 31. Entonces aquí en este último vamos a trabajar el aumento para completar los 33 puntos. Pasamos aquí debajo de estas hebras y realizamos 1 y 2 puntos. Pasamos de este lado y aquí debemos realizar un total de 21 puntos. Pasamos la aguja aquí debajo de la primera cadeneta. Miren cómo quedó la esquina de este lado. Vamos a continuar acá realizando un punto bajo debajo de cada cadeneta hasta llegar aquí a la última cadeneta. Realizamos aquí el último punto y finalizamos los 21 puntos de este lado. Verifiquen por favor. Aquí vamos a hacer el cierre. Cortamos la hebra, no la vayan a cortar tan cortica. Sacamos la hebra y aquí vamos a simular una cadeneta. Pasamos la aguja detrás de la segunda cadeneta. Miren que aquí tenemos la primera, pasamos detrás de la segunda, colocamos la hebra reservada en la aguja y llevamos hacia atrás. Aquí ajustamos muy bien.
Miren que aquí estamos simulando la cadeneta de cierre. Pasamos la aguja ahora en el centro de la última cadeneta, de atrás hacia adelante, debajo también de esta lomita aquí. Tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Ajustamos muy bien la cadeneta, que nos quede el mismo tamaño de las demás. Así. Miren cómo quedó el cierre. Ahora la hebra sobrante la vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos. Terminamos de esconder la hebra, cortamos el excedente, pero primero aquí en la puntita de la parte de abajo colocamos un punto de silicona o realizamos una costura sencilla para evitar que la hebra se salga después. Cortamos el excedente y escondemos la puntita. De esta forma esconderemos el resto de hebras en este proyecto. Quedó midiendo 38 centímetros de largo y de ancho 24 centímetros. Ya teniendo esta pieza lista, vamos a trabajar ahora los laterales. Para esto, lo primero que debo tener en cuenta es la cantidad de puntos que tengo de largo. Entonces aquí donde está el aumento de 2 puntos, mírenlo, vamos a colocar un marcador en el primero de este lado y en el primero acá arriba aquí. Aquí donde ubiqué los marcadores es el punto donde vamos a realizar la costura del lateral. Sabiendo que en el centro tenemos 33 puntos, vamos a trabajar la base, que va a ser el ancho que va a tener nuestro bolso, de 7 puntos. Entonces cuento del marcador 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Coloco aquí un marcador. Dejo de este lado 7 puntos que va a ser la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá de este lado me deben quedar 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos. Esta sería la estructura que va a tener nuestro lateral. Aquí en la base 7 puntos y de altura 13 vueltas. No, Mari, es que la pieza me quedó con un número diferente. Tengo 48 puntos. Vas a realizar este mismo proceso dejando aquí en la base 8 puntos y subiendo con 20 vueltas. No, Mari, el número es impar. En caso de que sea así, en la base dejas el número impar y subes con la cantidad de vueltas correspondiente. Es importante que sepas realizar este proceso porque al momento de colocar los laterales, así ya no te va a estar sobrando ni faltando ningún punto y este te va a quedar completamente parejo. Teniendo en cuenta la cantidad de puntos con la que debo trabajar el lateral, inicio realizando un nudo deslizado y trabajando 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La cadeneta número 8 es nuestro punto de altura. Aquí giramos y comenzamos los puntos bajos. Acá en las lomitas pasamos la aguja debajo de la segunda y realizamos el primer punto. Aquí en total vamos a trabajar 7 puntos. Completé los 7 puntos, realizamos aquí cadeneta de altura y aprovechamos para esconder esta hebra. Ajustamos, pasamos la aguja en el centro de la última cadeneta y aquí del lado del punto tomamos la hebra, sacamos acá arriba, aquí acomodamos
e iniciamos la segunda vuelta. Esta la vamos a hacer en la tercera cadeneta. Tenemos la primera, que es la de altura, contamos 1, 2 y pasamos la aguja debajo de la tercera. Aquí. Realizamos punto bajo. Finalizamos aquí la segunda vuelta, cadeneta de altura, giramos, comenzamos en la tercera. Siempre iniciamos en la tercera cadeneta. A partir de la tercera realizamos el último punto. Miren que aquí tenemos una lomita y acá están 2 hebras. Pasamos la aguja aquí en el centro de esas 2 hebras, en medio, y realizamos ahí el último punto. Esto va a ser a partir de la tercera vuelta. Cadeneta de altura, giramos. Comenzamos en la tercera. Miren que aquí queda la lomita. Pasamos ahí en el centro, justo debajo. Realizamos el último punto. Tercera cadeneta. Debajo de la lomita. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a continuar trabajando hasta llegar a la vuelta número 13. Completé las 13 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. También aproveché y realicé el otro lateral con la misma cantidad de puntos. Y miren que tiene el mismo tamaño. De largo quedó con 13 centímetros y de ancho 7 centímetros. Vamos a colocar el primer lateral y al finalizar esto debes dejar una hebra de 1,5 metros, 2 para la costura. Retomamos la pieza, colocamos el lateral en la parte de atrás e iniciamos la costura aquí donde está el marcador. Retiramos y estaremos pasando la aguja debajo de toda la cadeneta y acá en la primera hebra, aquí en la hebra que está debajo, acá, en esta que está acá. Pasamos la aguja de adelante hacia atrás, debajo de la cadeneta, tomamos hebra, llevamos hacia adelante y aquí deslizamos. Damos un poquito de altura para que los puntos no nos queden muy apretados. Pasamos la aguja debajo de la siguiente cadeneta completa y en la hebra que está en la parte de atrás. Tomamos hebra, deslizamos por los dos y aquí nos quedan 2 orejitas en el ganchillo. Deslizamos la primera en la que ya teníamos, miren cómo queda. Aquí damos un poquito de altura, pasamos debajo de la siguiente y en la hebra que está acá abajo. Aquí en la siguiente. Traten de no dejar los puntos deslizados muy ajustados para que no se les encoja mucho la costura. Entonces siempre den altura a nivel de la orejita que esté en el ganchillo y desliza. Si ven que está muy ajustado, jalan un poquito y continúan trabajando. Siempre vamos a tomar la hebra que está en la parte de abajo.
Llegamos al punto donde está el marcador. Este es el último punto del lateral. Miren que aquí coincide con el que está enfrente. Deslizamos. Aquí realizamos 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces acá trabajamos ahora la base. Miren aquí. Aquí realizamos debajo de la siguiente. Y vamos a tomar acá la hebra que está en la parte de abajo. Miren que aquí tenemos cadeneta. Aquí es la primera hebra. Deslizamos por esa y acá cerramos. Vamos acomodando la pieza. Pasamos debajo de esta y de la cadeneta que está enfrente. Continuamos el proceso. Llegamos aquí al marcador, realizamos el último y subimos realizando punto deslizado. El último punto lo vamos a trabajar. Miren que tenemos aquí donde está el marcador y acá debajo de la lomita, miren que está escondida, tenemos la última cadeneta. Miren aquí. Recuerden que acá iniciamos en la cadeneta que está encima, entonces debemos finalizar acá a este lado. Pasamos la aguja aquí donde está el marcador y acá de adelante hacia atrás. Ahí. Finalizamos la costura del último punto, que ajustamos y realizamos una cadeneta al aire. Sacamos la hebra, ajustamos muy bien, cortamos un poquito tomamos el excedente y acá lo llevamos en la parte de atrás. Terminamos de esconder de este lado y cortamos el excedente. Para colocar el segundo lateral, ubicamos de la misma forma, retiramos el marcador, pasamos la aguja de adelante hacia atrás debajo de la primera cadeneta. Tomamos hebra y aquí deslizamos. Llevamos la hebra hacia atrás y aquí pasamos debajo de la cadeneta y de la lomita. Miren que es el mismo proceso que hicimos del otro lado.
Terminé los laterales. Miren cómo se ve la costura. Los puntos quedaron parejos y no nos quedó sobrando ni faltando ninguno. De este lado. Ahora vamos a trabajar una vuelta de punto bajo alrededor de la pieza. Pueden comenzar en cualquiera de los laterales. Pasamos en el centro del punto y aquí realizamos el primero. Vamos a ir escondiendo la hebra. Pasamos en el centro de la siguiente cadeneta. A este lado. Aquí no se ve punto, pero aquí está escondido. Aquí donde está la costura no realizamos punto, pasamos al siguiente. Acá. Continuamos la costura por toda la orilla de la pieza hasta llegar nuevamente aquí al último punto. Aquí donde está la costura no, pasamos al siguiente. Aquí realizamos el último punto. Y aquí no vamos a hacer cierre de vuelta porque vamos a trabajar ahora 2 vueltas con punto deslizado. Entonces pasamos la aguja en el centro de la primera cadeneta. Aquí. Y deslizamos. Pasamos en el centro de la siguiente. Miren que aquí los puntos deslizados le estamos dando la altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo para que todos los puntos nos queden parejos. Aquí ya estoy finalizando la primera vuelta. Miren cómo se va viendo. Qué bonito. Vamos a trabajar ahora la segunda. Llegamos aquí al último punto. Y continuamos realizando punto deslizado por toda la orilla hasta llegar nuevamente a este punto. Llegué al último punto. Vamos ahora a cortar hebra para hacer el cierre. Sacamos y aquí vamos a simular una cadeneta. Nos ayudamos con una aguja más pequeña, pasando de arriba hacia abajo en la segunda cadeneta. Dejamos la primera, pasamos aquí en la segunda. Tomamos hebra, miren que llevamos hacia atrás, pasamos la aguja nuevamente en el centro de la última cadeneta, acá de atrás hacia adelante y aquí llevamos la hebra. Acomodamos aquí muy bien. Miren cómo hemos simulado esa última cadeneta. Esta hebra sobrante la escondemos debajo de los puntos. Vamos a acomodar aquí y realizaremos ahora la manigueta. La manigueta la vamos a trabajar con solo puntos deslizados. Iniciamos realizando 46 cadenetas. Completé las 46 cadenetas y esta tiene una medida de 37 centímetros. Si quieres la asa más larga, sigues trabajando las cadenetas hasta llegar al largo deseado. Aquí giramos y trabajaremos acá donde están las lomitas, punto deslizado. Pasamos debajo de la segunda lomita. Tomamos hebra y damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, deslizando la primera dentro de la que ya teníamos. Pasamos debajo de la siguiente, damos altura y deslizamos.
Aquí trabajaremos un punto deslizado debajo de cada lomita hasta llegar a la última. Llega a la última lomita, realizamos aquí el deslizado y así va quedando la manigueta. Es normal que se enrosque un poco. Aquí realizamos ahora cadeneta de altura y giramos. Trabajamos de este lado. Miren que aquí tenemos cadeneta completa. Pasamos la aguja en el centro de la segunda tomando la hebra que está arriba. En todas las vueltas de esta forma vamos a tomar la hebra. Este es todo el proceso que vamos a realizar. Trabajamos ida y regreso con punto deslizado, pasando la aguja en el centro de la cadeneta, tomando la hebra de arriba. De esta forma vamos a trabajar 5 vueltas. Aquí vamos trabajando la segunda, finalizo y inicio tercera, cuarta y quinta. Nos vemos cuando haya terminado la última fila. Aquí ya estoy terminando la última fila. Vamos a realizar el último punto. Hacemos cadeneta de altura. Miren cómo quedó la manigueta. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Les voy a dar las medidas. De largo quedó de 35 centímetros. De ancho de 4 centímetros. Si quieren la manigueta un poquito más ancha, continúan trabajando las vueltas de punto deslizado hasta llegar al ancho deseado. Aquí vamos ahora a cerrarla con punto deslizado. Aquí cerramos de esta forma. Aprovechamos y escondemos la hebra dentro. Aquí pasamos la aguja en el centro de la cadeneta, aquí. Y acá tomamos la hebra que está delante, esta. Okay. Pasamos debajo de esa. Tomamos hebra y aquí deslizamos. Aquí en la siguiente. Aquí no apretemos mucho los puntos. Vamos a realizar aquí la última. Cortamos hebra. Realizamos punto de altura. Sacamos. Escondemos la hebra debajo de los puntos. Finalizamos ya la manigueta. Miren cómo quedó. Bastante firme. Aquí acomodamos muy bien. Y vamos a colocar ahora las argollas. Pasamos aquí en el último punto. Vamos a colocar la manigueta. Acomodamos aquí muy bien el bolso. Y la vamos a pasar aquí debajo de la cadeneta completa en este espacio. Acá de este lado. Debajo de la cadeneta y acá enfrente. Voy a estar colocando ahora el broche imantado. Tomamos la parte gruesa y la ubicamos aquí en el centro del bolso. Aquí vamos a estar realizando costura en cada espacio hasta que el broche quede bien ajustado. El proceso es muy sencillo,
como si estuviéramos colocando un botón. Después que coloquemos este, vamos a estar colocando la siguiente aquí en todo el frente de la pieza, teniendo en cuenta que este quede bien centradito. Entonces realizo el proceso y ya continuamos. Ya coloqué el broche, quedó bien ajustado. Realicé 3 costuras sencillas en cada espacio. Al finalizar rematé y escondí la hebra. Aproveché y también coloqué ya la plaquita. La ubiqué aquí en la parte derecha. Ustedes pueden usar cualquiera de los dos lados. Miren que el bolso quedó bastante parejo. Vamos a realizar la borla. Aquí corté 7 hebras de 38 centímetros de largo. Doblamos por la mitad. Y aquí ajustamos muy bien. Tomamos la campanita. Ingresamos dentro. Así enroscándola para que entre todo el trapillo. Miren que ya ingresó todo. Vamos colocando aquí los tornillos y ajustamos con un destornillador. Acomodamos muy bien las hebras y vamos a estar realizando 2 borlas. Yo la otra ya la tenía lista. Aquí aprovechamos y emparejamos las dos. Ya una la tengo del largo deseado, así que acomodamos aquí y cortamos. Acomodamos nuevamente y emparejamos las punticas. Teniendo las borlitas listas, vamos a colocarle aquí una argollita. Y acá yo reemplacé la argolla mosquetón por un mosquetón mediano. Ajustamos aquí muy bien. Miren cómo nos quedó. Quedó con unas medidas de alto de 20 centímetros, de alto con la manigueta, 34 centímetros, de ancho, 24 centímetros. Y quedó pesando 600 gramos, que es un muy buen peso para su tamaño porque es bastante amplia, muy bonita y muy fácil de realizar. Lleva su proceso, lleva su tiempo, pero vale la pena porque el resultado es hermoso. Imagínense esta bolsa con una muy buena pinta para fin de año, muy bonita. La verdad que me encantó el proceso, quedé enamorada del resultado. Espero que ustedes también lo disfruten y lo pongan en práctica. Si tienen alguna duda, por favor déjenmela en los comentarios y yo con mucho gusto les estaré dando respuesta. Si son nuevos en el canal y aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan y que activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Nos vemos en una próxima clase. Dios los bendiga. Chao.